Lo que hacemos y el por qué lo hacemos está fundamentado solo y exclusivamente en la Escritura. No seguimos un manual denominacional, no seguimos un libro de Iglesia Crecimiento, no seguimos pautas determinadas por alguna denominación particular. Desde su inicio, la Biblia y nada más que la Biblia ha servido como la base práctica de lo que hacemos aquí en Grace Church. Eso, en pocas palabras, es la diferencia. Y, por supuesto, hemos tratado de, a través de los años, de llevar a cabo los principios y practicar los principios y prácticas que el Nuevo Testamento ha establecido para la iglesia nuevo testamentaria, para una iglesia bíblica. Por supuesto que existen algunos estilos y expresiones culturales, formas de implementación del ministerio que varían de lo que se hacía en el primer siglo de la existencia de la iglesia, por supuesto. Pero los principios de ministerio no se han desviado del patrón bíblico que tenemos en el Nuevo Testamento. Nuestra teología y nuestra práctica eclesiástica está inalterablemente arraigada en lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿qué cosas han formado y definido a nuestra iglesia y lo que somos hoy? Vamos a pensar en estas cosas, estos principios, como las marcas de una iglesia bíblica. Marcas de una iglesia bíblica. ¿Qué es lo que ha caracterizado a Grace Church a través de los años y qué es lo que debe caracterizar a una iglesia bíblica si pensamos en lo que el Nuevo Testamento nos enseña? Esto es lo que enseñamos aquí. Y la primera marca que pudiéramos subrayar, no vamos a mencionar todas, pero la primera de estas marcas es compromiso con la autoridad absoluta de la Escritura. En un sentido ya lo mencioné. Cuando hablamos de la autoridad absoluta de la Escritura, estamos diciendo que la Escritura, la Biblia, es la única autoridad de la iglesia. Yo como pastor no soy autoridad de esta congregación, de esta iglesia. El pastor MacArthur no es la autoridad de la iglesia. Los ancianos colectivamente no somos la autoridad de la iglesia. Ninguna denominación o grupo eclesiástico es la autoridad de ninguna iglesia. La iglesia tiene una sola autoridad absoluta y esta es la autoridad bíblica. La Biblia, la palabra de Dios, tiene absoluta autoridad sobre la iglesia. La Biblia es el único lugar, la única fuente donde tenemos la mente y voluntad de Cristo. Ustedes recuerdan en 1 Corintios capítulo 2:16, el apóstol Pablo nos dice eso justamente acerca de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice así Pablo: pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? Hablando de Cristo, para que le instruya. Mas nosotros, dice Pablo, nosotros, los creyentes, los que hemos sido llamados, los que pertenecemos al Señor, la iglesia, nosotros tenemos la mente de Cristo. Fuimos regenerados por la palabra de Dios, fuimos santificados, estamos siendo santificados por la palabra de Dios, y es entonces la Escritura, la palabra de Dios, vital para la salud espiritual de una congregación. Nos enseña el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, pues habéis nacido de nuevo no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hemos venido a salvación mediante la palabra de Dios. Sí es cierto que la regeneración, la transformación del alma es la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que Él llama salvación. Pero Dios utiliza su palabra como medio para llevar a cabo esa función. No solamente que somos salvados mediante la palabra de Dios, sino que también somos santificados por la palabra de Dios. En su oración sacerdotal a favor de los suyos, el Señor Jesús dice en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, y después agrega, tu palabra es verdad.
sea que no hay manera de ser santificados a menos que sea por medio de la palabra de Dios, conociéndola, obedeciéndola y obviamente practicándola. Somos salvados por la palabra de Dios, somos santificados por la palabra de Dios. Pablo nos dice que somos salvados por la fe y la fe viene por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dicen algunas traducciones, las traducciones más apegadas al original dicen por la palabra de Cristo o la palabra acerca de Cristo. Pablo, escribiendo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, dice: en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esta es la verdad de la palabra de Dios, es la verdad revelada en su palabra. Toda palabra en la Escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Entre sus últimas palabras escritas, en 2 Timoteo, Pablo le encarga a este siervo, a este pastor Timoteo, le dice, 2 Corintios 4:1 y 2, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Ese es un mandamiento. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Claro, esa es la función principal de la iglesia, predicar la palabra. Cada vez que una persona entra en una congregación bíblica, una iglesia bíblica, lo que debe escuchar es la palabra de Dios predicada, expuesta. Y por esta razón es que los pastores de una congregación deben cumplir con este mandamiento, al igual que Timoteo, cuando Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Todo siervo de Dios debe tener eso, que maneja con precisión la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15. La predicación de la palabra revelada es indispensable entonces, ya que es la palabra de Dios al hombre. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene o viene de la boca de Dios. Está hablando de vida espiritual. Necesitamos la palabra de Dios, es indispensable. Algunos de ustedes han venido y me lo han manifestado. Siempre ustedes están abriendo, predicando, hablando de la Biblia. Es que no hay otras cosas que hacer. Bueno, no hay función más importante en la iglesia que proclamar la palabra de Dios. Porque como vimos, trae salvación al alma y trae santificación a los redimidos. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? ¿Vamos a inventar cosas? ¿Vamos a tener una iglesia seeker friendly como muchas que reinventan sus ministerios? No. Pablo le escribe a los tesalonicenses de esta manera y les recuerda, así como a nosotros, Primera Tesalonicenses 2:13, por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Noten eso, la palabra de Dios hace su obra. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios, 2 Timoteo 3:16, nos dice, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Dice el Señor a través de Isaías 55, mi palabra no volverá a mí vacía sin que logre el propósito para el cual yo la envío. La palabra de Dios tiene propósito, es eficaz, es cortante, más cortante que espada de dos filos. Lleva a cabo una obra que solamente Dios puede llevar por su espíritu usando su palabra. La prioridad del ministerio de la iglesia es la predicación y la enseñanza de la palabra a todo nivel. Es por medio de esta que el hombre, una vez más lo repetimos, llega a salvación y los creyentes
son santificados, son edificados. La palabra de Dios, la exposición bíblica se encuentra en el centro del ministerio de la iglesia y no existe prioridad mayor. El centro de un servicio, lo fundamental en el servicio de una iglesia no es la música, no es la alabanza, entre comillas, como comúnmente se le llama ritmo y salsa en otros contextos. No estoy hablando mal de nuestros músicos. Estoy simplemente haciendo hincapié por lo que pasa por alabanza hoy a la luz de lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Desde el comienzo la iglesia cristiana entendió su prioridad. Ustedes recuerdan Hechos 6:4, aquí tenemos a los líderes de la iglesia, los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén, y dice el que toma la palabra, posiblemente Pedro, no sabemos, no lo dice el texto, pero uno de los apóstoles dice, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Dos ministerios vitales en la vida de un siervo de Dios. La oración a favor suya, a favor de su familia, a favor de la congregación, y el ministerio, la diaconía de la palabra. Si Cristo va a reinar, si Él va a gobernar sobre su iglesia, entonces su palabra debe ser el centro de todo lo que hacemos. Cantamos acerca de Él hace unos minutos. Hablamos de Él. Compartimos el Evangelio, que es el Evangelio de salvación a través de fe en Jesucristo. Si Jesucristo va a gobernar en la iglesia, lo hace por medio de su palabra. Su palabra debe ser el centro entonces de todo lo que hacemos. Cuando enseñamos la Escritura, damos a la gente la perspectiva de Dios y su voluntad sobre cada aspecto de la vida. Es en la Escritura que tenemos entonces, una vez más, como ya mencionamos, la mente de Cristo. Esa es la voluntad de Cristo para su iglesia, para con nosotros. Cuando enseñamos la palabra de Dios, equipamos a los creyentes, como estudiamos ahí en el capítulo 4 de Efesios, versículos 11 al 12, equipamos a los creyentes para la obra del ministerio. Desde su comienzo, Grace Church se ha caracterizado por ser una iglesia comprometida entonces con la autoridad absoluta de la palabra. Y el Señor ha bendecido y continúa bendiciendo de una manera singular a esta iglesia. Aún en un contexto de pandemia, en un contexto de todo tipo de problemas, iglesias cerradas, todo tipo de situación social, cultural, política, pareciera que fuera en contra de la iglesia. Y sin embargo, el Señor en su providencia, en su soberana voluntad, ha mantenido esta iglesia. Y continúa preservándola y continúa bendiciendo. ¿Por qué? Porque el enfoque está en lo que Él dice en su palabra. No lo que los hombres digan. En segundo lugar, otra marca que ha distinguido a esta iglesia es la prioridad de la adoración. Alabanza, pero alabanza apropiada. Yo quisiera subrayar eso. En otras palabras, nuestra respuesta a Dios basada como iglesia en el conocimiento de su palabra. Siempre es así. Nuestro concepto de Dios, nuestra teología determina nuestra adoración a Dios. Ustedes notaron que lo que cantamos siempre son simplemente expresiones de pasajes bíblicos. Lo que cantamos son verdades de Dios reveladas en tu palabra. No son estribillos, no son una frasecita cantada 9 veces y con mucho ritmo y salsa y para animar a la gente. Cantamos la palabra de Dios. Eso es alabanza. En respuesta a Él y lo que Él ha revelado. No para entretener a la gente. Nuestra prioridad en la adoración es el resultado de lo que la Escritura nos dice acerca de Dios, su naturaleza, sus atributos, su obra. Dios obviamente se ha revelado como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y todo esto domina nuestra adoración, nuestra experiencia de adoración a Él. Cuanto más y mejor conozco a Dios en su palabra, más profunda y genuina
será mi expresión de adoración y alabanza a Él. Entre paréntesis, tengo que decir esto, porque la alabanza no se limita a cantar juntos aquí. La alabanza es algo que debe salir del corazón en el contexto que estemos, cuando estemos en nuestro tiempo devocional a solas con Él. Sin duda, parte de ese tiempo con Él es alabanza a Él, adorarle por lo que Él es, adorarle porque Él nos dice lo que Él dice en su palabra. Y le adoramos con cantos o le adoramos calladamente, no importa. Algunos de ustedes mejor que se queden callados en la alabanza, para no arruinar el resto de los demás que estamos aquí en cuanto al oído. Hermanos, perdonen, pero es un chiste, ustedes saben. El punto es que la alabanza es el resultado de conocer a Dios. Y puede ser solo, puede ser en grupo, puede ser en la iglesia congregada. Y nuestra prioridad, mi prioridad como pastor, es exponer lo que la palabra de Dios dice acerca de Él, y eso dará resultado en los creyentes con una profundidad bíblica, o van a tener más discernimiento en cuanto a lo que la Biblia dice. Y por supuesto eso se va a expresar en su adoración. Entonces, la alabanza, que se usa mucho hoy en día, alabanza. La alabanza no es en respuesta a un tono, a una música particular, a un ritmo. No es el resultado de la manipulación por parte del director de alabanzas o el ministro de alabanzas que mueve, invita a la gente a aplaudir o mover nuestro cuerpo, o gritar aleluya o danzar o lo que sea, que son cosas que he observado y he experimentado en lugares donde he visitado. Eso no es. La alabanza genuina y real fluye de la profundidad de mi entendimiento de la gloria de Dios y su verdad revelada en su palabra. ¿Y saben qué? Nos enseña la Escritura que Dios busca ese tipo de adoradores. Lo vemos en el relato de la mujer samaritana, ¿recuerdan? Juan 4:23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoran. Espíritu y en verdad. Algunos piensan que vienen a esta iglesia y como que les falta el espíritu acá. Pero lo que se olvidan de pensar y mencionar es que estamos basando nuestra adoración en lo que está escrito, en su verdad. Demostración del Espíritu Santo en nuestra vida no es saltar, no es movernos, no es hacer cosas raras. Ay, yo quería que esa era la cosa. No, si usted cree eso, no es incorrecto. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu, pero en verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que Él mismo ha revelado. Para verdaderamente adorar a Dios debemos estar sumergidos entonces en su verdad. Es imposible adorar a Dios sin el conocimiento de Dios, sin ser redimido. Es imposible adorar profundamente a Dios sin un conocimiento íntimo de su verdad revelada entonces en su palabra. Sin un concepto alto y sublime de Dios, no podemos adorar verdaderamente a Dios. A mí me encanta, lo hago cada mañana con mi lectura bíblica, con libros que estoy leyendo, leer la compilación del Valle de la Visión, estas oraciones de los puritanos, donde obviamente ilustran lo que estoy diciendo. Su adoración era el resultado de su conocimiento de la palabra. Y uso estas oraciones en este librito, que es un precioso recurso para el tiempo devocional, para expresar lo que quiero expresar a veces porque ellos lo expresan tan elocuentemente. Y yo no puedo expresar así. A veces hasta vergüenza me da lo poco que puedo expresar, aún en mi lengua, que es el castellano, el español. Soy muy corto, no tengo limitaciones y en inglés peor. Y en ruso ni hablar.
El punto es que me encanta ver cómo un hombre de Dios, ejemplo, los puritanos, podían elevar estas oraciones a Dios como resultado de lo que conocían en su palabra. Y todas estas oraciones reflejan principios bíblicos, conocimiento bíblico, enseñanza bíblica. Por eso para mí es un medio excelente de comenzar el día. Sin un concepto alto y sublime de Dios no podemos adorar al Dios de la Biblia. Ese es el punto. Y cuando nos reunimos como iglesia, como lo hacemos hoy aquí, cada domingo, cada miércoles, venimos a conocer mejor a Dios en su palabra y por lo tanto responder a Él en adoración, en alabanza. Nuestra audiencia, cada domingo, cada reunión, no es cada uno de nosotros, nuestra audiencia es Dios. A Él cantamos, en Él meditamos. Todo lo que hacemos desde la lectura de la palabra, la exposición de la palabra, las alabanzas por medio de himnos, las oraciones que elevamos, nuestro escuchar la palabra, nuestro pensar en lo que escuchamos, todo eso es en respuesta a Dios. Esa es adoración. La adoración no es algo mecánico que hacemos, sino que se debe siempre hacer o ser, mejor dicho, como respuesta a lo que conocemos acerca de Él. Y ese conocimiento es incremental. Espero que cada día más, cada año que pasa, cada mes que pasa, podamos crecer en nuestra adoración genuina a Dios porque crecemos en su conocimiento a través de su palabra. En la medida que entiendo más y mejor su palabra, en esa medida entonces puedo adorar a Dios. Otra marca o característica de una iglesia bíblica como lo es Grace Church es claridad doctrinal. Claridad doctrinal. Sin duda esto ha caracterizado a nuestra iglesia y sus ministerios a través de los años. Si hay algo que la gente no puede acusarnos de no hacer es que no tenemos claridad doctrinal. Tenemos claridad doctrinal. Y creo que es el resultado de conocer su palabra y conocer lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la iglesia. Y la Biblia demanda que seamos claros en los principios que Dios ha establecido y revelado. La Biblia enseña principios, doctrinas que los creyentes deben entender para desarrollar convicciones que les guíen a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entre paréntesis, esto no se aprende en un sermón. No se aprende un domingo que caigo ahí. A mí me gusta ir a la iglesia, diría alguno, una vez por mes, porque una vez al año no hace daño. Algunos piensan que es mejor una vez por mes, a veces una vez. ¿Saben qué? Es importante escuchar la palabra de Dios porque no aprendemos todo lo que quisiéramos aprender en un sermón, en una experiencia de escuchar un pasaje bíblico enseñado. Ojalá pudiéramos, pero se nos olvida. Uno de los puritanos dice, mi alma es como un balde lleno de agujeros. Entro, deposito el agua y en corto tiempo se me va. Y a veces esa es la imagen que tenemos de nuestra propia alma, nuestra propia mente. Se nos olvidan las cosas. La predicación bíblica es tan vital para la salud de los creyentes. No es contar historias o anécdotas bíblicas o peor, hablar de ideas personales, expresar opiniones salpicados con versículos de la Biblia fuera de contexto a veces para simplemente hacerle decir a la Biblia lo que yo quiero decir. Esa no es la exposición bíblica. La Biblia contiene un cuerpo de doctrina que debe ser entendido, debe ser practicado, debe ser proclamado, predicado en el contexto de la iglesia. El apóstol Pablo se refiere a esto cuando le escribe a los romanos y les dice, pero gracias a Dios, versículo 16 de Romanos 6, 17, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La única manera de escapar del pecado y de su condenación es ser obediente a la doctrina del Evangelio.
la doctrina revelada en el Nuevo Testamento. Y los primeros creyentes, lo hemos mencionado tantas veces, estaban muy conscientes y eran claros en cuanto a esta realidad. Nos dice Lucas en Hechos 2:42, y esta es la primera iglesia, que se dedicaban continuamente a las enseñanzas, o sea, a la doctrina de los apóstoles, al contenido de la enseñanza. O sea, vuelvo a lo que dije hace un instante, no podemos realmente aprender y absorber y realmente crecer escuchando un sermón de vez en cuando. La enseñanza bíblica debe ser continua, debe ser sistemática, debe ser una doctrina basada en la otra y así sucesivamente. Y es lo que los primeros creyentes hacían. Continuamente se dedicaban a la doctrina de los apóstoles. No es suficiente decir que uno es cristiano o que ama a Jesús. Uno debe entender la doctrina del Evangelio. Por eso tenemos clases de membresía, por eso tenemos clases de fundamentos de la fe en esta iglesia. ¿Por qué? Porque es una forma bíblica de filtrar, por decirlo así, de observar, de entender dónde está nuestra gente, qué es lo que conocen, qué es lo que no conocen, qué áreas de su fe necesitan ser apuntaladas, etc. Y lo hacemos por medio de estas clases. Porque todos debemos estar conscientes, entender, mejor dicho, discernir lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la doctrina del Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué es lo que Él vino a lograr en la cruz? Y tenemos que estar convencidos de la doctrina de la redención y sus implicaciones. Desde su comienzo, como dije, la iglesia cristiana buscó eso, ser clara en la doctrina. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo y a Tito, a dos pastores de dos iglesias, Éfeso y en el caso de Tito, Creta, en cuanto a la responsabilidad clave de los líderes y pastores de una congregación. Su función básica en la iglesia es, 1 Timoteo 3:1 y 2, palabra fiel es esta, dice Pablo, si alguno aspira al cargo de obispo, o sea, pastor, anciano, buena obra desea hacer. Un obispo, sin embargo, dice, debe ser una persona irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. En otras palabras, uno que enseña la doctrina. Y noten que el único elemento entre los requisitos para ser pastor que se subraya es su función y habilidad en la iglesia de enseñar. El obispo, el pastor, el anciano, el presbítero, todos términos intercambiables en el Nuevo Testamento, debe ser apto, capaz de enseñar. ¿Enseñar qué? Doctrina. Doctrina. Escribiendo a Tito, le dice Pablo en Tito, una sola. Tito 1:7 dice, porque el obispo debe ser irreprensible, como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Y el versículo 9, noten esto, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento acerca de un pastor. Eso es lo que debe hacer. Y definitivamente hemos tenido ese ejemplo y testimonio en la vida de nuestro pastor principal, John MacArthur, a través de los años. Capítulo 2 de Tito, versículo 1 dice, en cuanto a ti, Pablo a Tito le dice, en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Un pastor debe ser un individuo que conoce y es capaz de enseñar a otros la doctrina. Entonces, lo que buscamos en la iglesia es que nuestra gente entienda y viva en obediencia a la doctrina bíblica. Otra marca de una iglesia bíblica es el discernimiento espiritual. Todo lo que acabamos de decir trae como consecuencia discernimiento espiritual.
hemos observado eso, que es la característica de nuestro ministerio pastoral a través de toda la iglesia, comenzando con nuestro pastor. Este pastor nuestro, John MacArthur, ha sido un ejemplo del discernimiento espiritual a través de los años, sin duda. Por años he viajado en diferentes contextos de iglesias evangélicas a través de Latinoamérica y España. Y creo que el problema principal de la iglesia evangélica en general es que no entiende, no discierne, no tiene conocimiento ni compromiso con la verdad de Dios. Y noten que estas características que estamos subrayando o meditando son características de una iglesia bíblica y están íntimamente ligadas una con la otra. No se pueden desvincular. Un alto concepto de la Escritura, un alto concepto de Dios, claridad doctrinal y, por supuesto, discernimiento espiritual. En 1 Tesalonicenses 5:20, Pablo escribe a estos creyentes y dice lo siguiente: no menospreciéis las profecías, antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Pablo está hablando del discernimiento ahí. Y les dice que no deben menospreciar en primer lugar las profecías. ¿A qué se refiere? Esta no es una referencia a predecir el futuro. Pablo no está hablando de eso. Profetizar, profeteo en griego, quiere decir hablar la revelación de Dios. Puede referirse a la revelación directa como un profeta del Antiguo Testamento que él recibía de Dios, o una revelación basada en lo que ya está escrito. Hablar el mensaje de Dios basado en su revelación escrita. ¿Qué es lo que hoy hacemos? Básicamente, cuando nos ponemos a predicar y enseñar, exponer la palabra de Dios, estamos profetizando, hablando en nombre de Dios en base a lo que Él dice en su palabra. Y Pablo está diciendo, no menosprecien a los que hablan, a los que predican, a los que proclaman, a los que enseñan la palabra de Dios. Pero examinen todo con cuidado y retengan lo bueno. No todo lo que se proclama a veces y se predica en nombre de Dios es lo que Dios dice en su palabra. A veces hay discrepancia y cosas que se dicen que no son correctas, por lo tanto necesitamos discernimiento, poder distinguir entre lo correcto y lo falso, lo que es verdad y lo que es mentira. Un ejemplo bíblico que tenemos aquí en Hechos 17:11, en referencia a los de Berea, pasaje que conocemos de memoria. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Notaron eso? En 2 Tesalonicenses 2:2, Pablo dice, no seáis sacudidos fácilmente en vuestra manera de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el caso que el día del Señor ha venido. 2 Tesalonicenses, el versículo que sigue, el versículo 3, dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, tenemos que tener cuidado de poder discernir lo que se predica o se dice. A los colosenses, Pablo les dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Tengan discernimiento, retengan lo bueno, rechacen lo que no es. ¿Y cómo vamos a evitar ser engañados? Escuchando, comparando la Escritura con lo que escuchamos, examinando todo, reteniendo lo bueno, en otras palabras, teniendo discernimiento que viene solamente de conocer la verdad de Dios revelada en su palabra escrita. Esto es lo que continuamente buscamos hacer como pastores y siervos de esta congregación. Enseñamos la palabra con fidelidad, es lo que esperamos. Advertimos, trazamos lo mejor que podemos, trazamos correctamente la palabra de verdad para producir una congregación de creyentes maduros que sepan discernir entre lo falso y lo verdadero. Espero que ninguno de ustedes, a través de este púlpito,
púlpito, predique quien predique, escuchen algo falso. Estamos comprometidos con lo que es la verdad de Dios. Pero la exhortación bíblica es que debemos tener discernimiento, debemos escuchar con cuidado, examinarlo todo, pero retener lo bueno. Juan dice algo similar ahí en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, cuando dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. ¿Por qué, Juan, dices esto? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo y definitivamente estamos rodeados de falsa enseñanza, falsos profetas. Por eso debemos tener mucho cuidado y discernimiento. El propósito es producir una iglesia madura con discernimiento espiritual que sepa distinguir entonces entre lo falso y lo verdadero y como resultado andar en la verdad. Eso es la meta. Ahora, otra característica de nuestra iglesia a través de los años, una característica de una iglesia bíblica, es la santidad personal de los creyentes. Es obvio de que nada vale de que seamos ortodoxos, de que tengamos una excelente doctrina, si eso no se traduce en un compromiso a la santidad. Podemos conocer la verdad, pero vivir de una manera que no refleja esa verdad en nuestra vida, eso es posible. Y el Señor desea que su iglesia, nosotros, seamos santos. Pedro, escribiendo a los creyentes dispersos y perseguidos en su primera epístola, les dice, 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Versículo 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Sed santos porque yo soy santo. Que soy santo es algo que ya Levítico 11:44 decía. Dios quiere que los suyos seamos santos en toda conducta, separados de pecado y consagrados a Él. Escribiendo a los Corintios, Pablo les dice a estos creyentes que tenían lucha con su vida personal, 2 Corintios 6, dice así, 6, versículo 16, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros, dice nosotros, y esto incluye a nosotros aquí, nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Imagínense, Dios nos considera su pueblo. Caminamos en obediencia a Él. Dios quiere que seamos santos, separados. Por tanto, dice el versículo 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, el versículo 1 del capítulo 7 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, dice Pablo. La santidad personal es crítica para la madurez de la iglesia. Y Dios va a perfeccionar y santificar a los suyos y lo hace primordialmente por medio de su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si no respondemos como cristianos, como hijos de Dios, al proceso positivo de santificación que se encuentra en obediencia a su palabra, Dios usará y usa métodos que duelen. La disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Hebreos 12 nos hace conscientes de eso y el autor de Hebreos nos dice, Hebreos 12:5, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Qué lindo es saber que a veces cuando pasamos por momentos difíciles es simplemente la demostración del amor de Dios a través de la disciplina, a través de la vara. Y lo hace no para
hacernos doler simplemente, sino para enseñarnos que nos ama, y lo hace a través de la disciplina. Ahí dice el versículo 10 de Hebreos, capítulo 12, Él, hablando de Dios, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. La disciplina es para nuestro bien. Esta semana he podido pensar bastante en esto y personalmente aplicarlo a mí, y estaba orando, aunque a veces duele. Señor, te doy gracias por tu vara, te doy gracias por tu vara, por tu disciplina. Y me llevó a pensar en la experiencia de Pablo. Ustedes recuerdan, 2 Corintios capítulo 12, cuando él habla que se me ha dado un aguijón en la carne para que aprenda a no exaltarme. La razón que Pablo estaba sufriendo y pidió al Señor 3 veces que quitara ese aguijón de su carne, lo hizo 3 veces y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la tribulación o en la prueba que estás pasando. O sea, la prueba que el Señor manda, la disciplina que el Señor manda tiene el propósito beneficiario de hacernos más conformes a la imagen de su Hijo. La disciplina nos enseña para que participemos de su santidad. Y por supuesto Dios demanda de cada uno de nosotros que seamos santos, apartados. Otra marca de una iglesia bíblica es la pluralidad de líderes piadosos. Yo diría, es el elemento crítico en la salud espiritual de una congregación. Líderes en la congregación que vivan conforme a lo que enseñan, que sean piadosos en su vida personal. Los líderes de la congregación son los que dan la pauta, los que dan el ejemplo de lo que una iglesia debe ser. Por eso Pedro, dirigiéndose a ancianos, les dice en 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3, les dice a estos pastores, pastoread, o a estos ancianos, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco, versículo 3, como teniendo señorío sobre los que han sido, noten esto, esta frase me encanta, los que han sido confiados, los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. O sea, el anciano tiene todos estos requisitos porque definitivamente pastores dentro de una congregación son el ejemplo, la pauta que debe dar a la congregación de cómo un creyente camina delante de Dios. Por eso es tan importante que no cualquiera puede llegar a ser líder o pastor en una iglesia. Tristemente, como ustedes saben, muchas iglesias están siendo dirigidas por líderes que no deben estar ahí, que no llenan los requisitos para ser líderes, que no viven vidas piadosas. Y por lo tanto la iglesia está como está. Entre paréntesis, cada vez que la palabra anciano en el Nuevo Testamento se utiliza en referencia se usa en plural y se utiliza en referencia a obispos, ancianos, a pastores. Y siempre es un término plural. La única excepción a esta mención de ancianos y solamente ancianos se encuentra en referencia a Juan, que se llama el anciano. Estas 3 palabras ya las vimos, anciano, pastor, obispo, son descripciones de la misma persona en su función de líder dentro de la iglesia, la misma persona. Aquí en el contexto nuestro llamamos al anciano, bueno, sabemos que somos ancianos, pero le llamamos al anciano pastor. Ustedes me dicen pastor. Tengo un amigo en el campo misionero que le odiaba la palabra que le dijeran pastor. No quería recibir ningún título. Y le decía a la gente, no me llamen nada de eso. Pero por otro lado eso es un poquito exagerado porque la palabra pastor se utiliza en referencia a líderes de la congregación. Así que ustedes me pueden llamar pastor, obispo, presbítero, reverendo, lo que quieran. No, reverendo no. Pastor es suficiente. Pero todas estas expresiones, anciano, obispo, pastor, presbítero, son paralelas, se refieren a la misma persona llevando a cabo la misma función como líder de una iglesia. El punto, sin embargo, es que las iglesias en el Nuevo Testamento tenían ancianos, varios.
una pluralidad de líderes quienes gobernaban cada congregación. No había solamente un anciano en cada iglesia, sino había ancianos. Por ejemplo, en Hechos 20, Pablo se dirige a los ancianos de la iglesia en Éfeso. ¿Recuerdan ustedes? Los reúne allá en Hechos 20, 17, los llama desde Mileto y les dice, llamó a los ancianos de la iglesia. En el versículo 28 de este mismo capítulo dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, sobre la cual el Espíritu Santo os ha puesto para ser obispos, para pastorear la iglesia de Dios. En otras palabras, obispo es supervisar, pero al mismo tiempo Pablo utiliza la palabra pastorear, cuidar a los creyentes. Y noten que en este pasaje tenemos la mención de un grupo de ancianos en la iglesia, pero en el versículo 28 tenemos la descripción de su función sobre la congregación, pastorear y supervisar. Es lo que hacían. Los ancianos deben ser un grupo de individuos espiritualmente maduros, quienes cultivan su vida espiritual primero, tened cuidado de vosotros y del rebaño. Para estar en condiciones entonces de pastorear, tenemos que cuidar nuestro propio desarrollo y cultivo espiritual. Los requisitos para ser anciano, obispo, pastor, se delinean, como ya mencioné, en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Y la única tarea que ahí se subraya, la repito otra vez, es la tarea de ser apto para enseñar. Respaldada por una vida irreprensible, por una vida donde no se le puede apuntar el dedo y decir, tú estás descalificado. Eso te descalifica. Por eso el Señor hizo hincapié en esta realidad cuando, refiriéndose a los fariseos de la época, no seáis como los fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Capítulo 23 de Mateo, versículo 3. Qué interesante que los líderes de una iglesia cristiana, según el criterio que aquí se nos da, 1 Timoteo 3, no son las personas importantes de la sociedad. No son los presidentes de corporaciones, no son los ingenieros, los abogados, los profesionales de la congregación. No, son gente común y corriente. Los ancianos de la iglesia son individuos piadosos en su vida personal, un ejemplo en sus familias y un ejemplo para con los de afuera, y personas que puedan enseñar la palabra de Dios. Eso es la descripción de un anciano. Entonces, hombres que llenan requisitos bíblicos para ser pastor se resumen en esta frase, que tengan piedad personal y capacidad para enseñar. Bueno, número 7, y con esto terminamos. Una iglesia bíblica se caracteriza también por comunión cristiana. De esto hemos estado hablando cuando hablamos de Efesios 4, pero me refiero al ministerio mutuo entre los creyentes, el ejercicio de los dones espirituales y la obediencia a los mandamientos del Nuevo Testamento que tienen que ver con la expresión unos a otros. El compartir unos con otros, confesar nuestras faltas unos a otros, orar unos por otros, perdonarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, advertir, servir unos a otros, etc. Una serie de mandamientos que tienen que ver con ese servicio mutuo de los creyentes. Eso se refiere o tiene referencia a la comunión bíblica. Esta iglesia no es lo que es hoy porque automáticamente se convirtió en ello, sino que es el resultado del ministerio de todos los que componen esta congregación a través de los años. Como Pablo describe en Efesios 4:15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y el versículo 16, que lo hemos leído tantas veces, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme, esta frase me encanta, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Eso produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Es sorprendente, pero en Grace Community Church, tanto del lado de habla inglesa como del lado nuestro, ministerio hispano, no tenemos que rogar a la gente a que se involucre. No tenemos que rogar a la gente que sirvan, que ofrenden, que oren por las necesidades de otros,
sino que simplemente se menciona la necesidad y la gente, gracias a Dios, los hermanos responden al Señor y su palabra. Las marcas de una iglesia bíblica en el Nuevo Testamento han sido marcas de Grace Community Church a través de los años. Es mi oración y profundo deseo en el Señor que Él nos conceda en este año un ministerio aún mayor de lo que hemos llevado a cabo en el pasado, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de este tiempo difícil que estamos pasando. Y es mi oración que el Señor derrame sus bendiciones ricamente sobre cada uno de ustedes, cada uno de los componentes de esta congregación, usándolos para su gloria y edificación de nuestra querida iglesia. Tenemos una gran iglesia, ¿saben? No porque deseamos felicitarnos a nosotros mismos, sino porque el Señor está llevando a cabo una obra singular en y a través de los miembros de esta congregación. Gracias a Dios que tantos están hoy presentes. Y solamente por curiosidad, ¿cuántos de ustedes son nuevos en la congregación, en Grace Community Church en español, digamos en el último año, últimos 2 años? Levanten la mano. Miren ustedes. Yo diría 40% de la iglesia hoy, si no más, son gente nueva, nuevos creyentes. Esta es la congregación que el Señor nos ha concedido para ministrar. Por eso es tan importante que lo que acabamos de hablar hoy sea proclamado, sea enseñado. Que no simplemente vengan a asistir y a escuchar un sermón más, sino que vean el compromiso que ustedes tienen como miembros de esta iglesia y que el Señor los use de una manera singular y nos use a todos. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, una vez más, de estar delante de tu presencia, abrir tu palabra, meditar en ella. Y, Señor, pido que tu Espíritu instruya hoy, que redarguya hoy, que nos enseñe a cada uno de nosotros lo que debemos escuchar y lo que debemos hacer. Como un hombre de Dios enseñaba a un nuevo convertido, cada vez que escuches un sermón, escúchalo para ti mismo. Señor, que esa sea nuestra actitud. Ayúdanos a escuchar lo que tú nos dices, a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.